Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía. Pues efectivamente, ya estamos con nuestro querido doctor don Juan Bellón. Eso de querido creo que no se lo había dicho yo hasta ahora. Pues bueno, ya se lo he dicho. Al otro lado del teléfono, doctor Bellón, ¿qué tal? Muy buena. Buenos días, ¿cómo estamos? Me tenía que haber dicho, buenos días, querido, ¿cómo estamos? Pues ya hubiéramos seguido el rollo, que se ve aquí un poquito de cariño, ¿no? De para acá y para allá. Exactamente. ¿Ha probado ya los caracoles o todavía no? Todavía no, pero el campo está en el caer. Se va a pasar el tiempo, ¿eh? Espero que no, vamos, espero que no. Hombre, los caracoles tienen muy poco tiempo, el mes de mayo y junio, si acaso, ya empiezan a flaquear. O sea que hay que aprovechar que por ahí habrá muchos sitios donde estén buenos, ¿no? ¿O no? No, hombre, y tanto. Aquí hay, por lo menos, que todos los bares lo tienen y después también hay sitios donde especialmente lo hacen. Donde que hace comida para eso, pero algunas en esta época casi se lo hace como única especialidad. Pues que es increíble. Claro, tiene muy poco tiempo y todo el mundo sale a la calle buscándolo. Y por cierto que dice que son muy buenos, muy nutritivos y muy sanos para el cuerpo, ¿no? Sí, vamos, primero están muy buenos. Y segundo, que, hombre, son proteínas casi todo, o sea que están bien, están muy bien. Bueno, lo que no es tan bueno para el cuerpo es de lo que vamos a hablar hoy, porque el día 31, el próximo domingo, es el Día Mundial sin Tabaco. Y aunque aquí raro es el programa en el que no salga el dichoso hábito de fumar como perjudicial para la salud, hoy vamos a entrar un poquito más en profundidad en el asunto. Así que empezamos. ¿Por qué sigue siendo tan importante hablar del tabaco en pleno siglo XXI o en pleno 2026? Pues es simple, porque el 90% de los cánceres de pulmón están causados por el dichoso tabaquito, ¿no? Y después, eso en cuanto a los cánceres de pulmón. Pero después hay un mogollón de otras enfermedades, sobre todo del ámbito circulatorio, que se reducirían muchísimo si uno dejara de fumar. O sea que tú fíjate que, por ejemplo, en Inglaterra, yo no sé si sigue estando, pero antes, pues decía, no, Inglaterra necesita un trasplante cardíaco. Pero vamos, como no deja de fumar, como que no se lo hacemos, porque es para nada, ¿no? O sea que es así, o sea, el tabaco es malo en sí, y lo que pasa es que al principio no se creía que era todo lo contrario. Yo no sé si tú has visto la serie de The Crown, No. Bueno, pues es una historia básicamente de la corona inglesa, pero desde el tiempo del padre de Isabel II. Uh-huh. Y bueno, el padre de Isabel II pues murió de cáncer de pulmón. Y bueno, es que en aquella época, hasta incluso antes, ¿no? En 1920, por ahí, pues resulta que el tabaco se le recomendaba a las personas que tenían algún problema respiratorio, incluso con asma, ¿no? O sea, que para abrirle los pulmones, ¿no? Una cosa muy ridícula. Y hasta 1920, pues hay unos científicos alemanes que resulta que dijeron, coño, puede haber un vínculo entre fumar y cáncer de pulmón. Y entonces eso fue la primera campaña anti-tabaco. Lo que pasa es que con la Segunda Guerra Mundial pues se fue todo a hacer puñetas. Y fíjese, ya fue en el 50 cuando los investigadores ya, estos británicos, demostraron la relación inequívoca entre el hábito de fumar y el cáncer, y entonces ya pues ya vamos a por ello, vamos. Sin embargo, doctor Bellón, precisamente, o sea, con estos datos que nos está dando y con esto que nos está diciendo, se nos abre la mente a la hora de pensar en las empresas tabacaleras, ¿no? Que son multinacionales y que ganan miles de millones de dólares o de euros cada año, porque en esa época que se demuestra
que el cáncer de pulmón puede estar relacionado o está relacionado con el tabaco, fíjense, vamos a fijarnos, vamos a pensar en cualquier película de la edad dorada de Hollywood, de aquella época, rara era la que no salían gente fumando como si aquello fuera un placer enorme, por ejemplo, Humphrey Bogart o incluso actrices, ¿no? De primer nivel, pues era raro que no salieran fumando. O sea, que por ahí seguramente buscaban la forma de contrarrestar esa información negativa del tabaco para que la gente viera que los grandes actores y actrices también fumaban. Claro, y después han sido también, pues, poniéndolo, anunciándolo en eventos deportivos, patrocinando también a deportistas y eventos de ese tipo. Tú sabes, o sea, menos mal que eso ya se ha prohibido. Eso se prohibió hace tiempo y entonces ahora incluso eso lo que se intenta es que ni siquiera la cajetilla lleve el nombre, ¿no? Porque eso de poner el tabaco puede ser malo para su salud, eso ya lo sabe todo el mundo, y porque lo pongan eso no es No fumador, tiene es efecto. fumador y no le va a afectar que se lo digan, ¿no? En todo caso podría decirle que afecta mucho la potencia sexual, a lo mejor sí deja. Uh-huh. Que, Que es verdad, que también es verdad, ¿no? más allá del cáncer de pulmón y de lo relacionado con las enfermedades cardiovasculares, ¿qué otras enfermedades están relacionadas con el consumo de tabaco? Pues mira, otros cánceres. Cánceres que tú no tampoco te lo piensas, ¿no? Porque, por ejemplo, el cáncer de páncreas está muy relacionado. El cáncer de vejiga de la orina, eso está muy relacionado con el más. O sea, que la mayoría de los cánceres de vejiga de la orina están provocadas por el tabaco, ¿me entiendes? O sea que son muchos, el cáncer de labio, el cáncer de laringe, que también que tan frecuente es porque todos conocemos personas a las que se le ha tenido que extirpar la laringe y hablan a través de aparatillos en la garganta y cosas de estas, ¿no? Pues todo eso son... Y después, bueno, enfermedades cardiovasculares. Enfermedades cardiovasculares, todo el mundo nada más se piensa en el infarto o en el ictus, pero no solamente eso, o sea, enfermedades de vasculares, en el que de pronto empieza a quedarse un brazo o una pierna ya dormido o se te gangrena porque ya no tiene circulación, porque ha habido un émbolo o la trombosis ha llegado a cerrarte completamente la arteria. Todo eso son cosas hombre, que están ahí y que hay que erradicar. He mirado, le he preguntado aquí a mi amigo Chat, no sé si tienes el gusto de conocerlo, de apellido... ChatGPT, Exactamente. Le he preguntado qué contiene un cigarrillo de tabaco. Y dice que un cigarrillo contiene mucho más que tabaco. Al quemarse libera coño, miles de sustancias químicas, entre las principales están, bueno, entre los principales lo que contiene tabaco, que son las hojas procesadas de la planta del tabaco, que a lo mejor también sería malo, entiendo, pero fumadas así solamente, como antiguamente se podía fumar, o como los puros estos que lían en Cuba y en otras islas y demás, pues a lo mejor es dañino, pero evidentemente a lo mejor no es tanto. Pero después tiene nicotina, que es una sustancia adictiva que afecta al cerebro y el sistema nervioso, alquitrán, que es una mezcla tóxica que se deposita en los pulmones, monóxido de carbono, que es un gas que reduce el oxígeno en la sangre, o aditivos químicos usados para sabor, conservación o combustión. Además, el humo del cigarrillo puede contener más de 7.000 sustancias químicas, incluyendo varias cancerígenas como arsénico, benceno, formaldehído, amoníaco, cadmio, cianuro de hidrógeno. O sea que el que escuche estas claro, es cosas que y mira, siga fumando es para matarlo, ¿no? claro, es que nada más que nos ponemos así la nicotina. Hay, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, que es que, mira, hay otras adicciones en las que, bueno, uno se mete, la primera vez probablemente Desconocimiento y por porque te probar, da el ¿no? reconocimiento y no sé cuánto,
pero la primera vez pues ya te colocan un poquito gracioso, un poquito de no sé cuánto, y bueno, mira, pero no, la primera vez que tú te fumas un cigarrillo es que te puede echar los pulmones por la boca, ¿entiendes? O sea que es una adicción que a la que cuesta trabajo meterse. Ujú. Sí, y yo no entiendo cómo todo el mundo, o sea, ahí los fumadores han llegado a meterse hasta ahí. No tiene sentido, o sea, es una cosa que cuesta. No es que desde el principio te guste, sino que tienes que empeñarte en eso, ¿no? Porque un alcohólico, pues bueno, una copita de vino, una cervecita, o eso, pues, está bien. ¿Te puedes llegar a ser alcohólico si te tomas todos los días 4 litros de cerveza? Pues sí, pero bueno, mira, por lo menos la primera cervecita gusta, ¿no? Sobre todo en verano. Mm. Pero hombre, el cigarro no, el cigarro el primero es que te están muriendo. No, y que no te afecta en nada positivo, es lo que ha dicho, ¿no? El alcohol consumido de forma moderada, pues oye, en una fiesta, pues habrá gente que a lo mejor es más tímida, pues la alegra, ¿no? Yo qué sé, que es otra, tienen unos efectos en ese sentido positivo. Evidentemente, si se bebe mucho y si uno es violento y le sale la rama violenta, pues entonces ya mejor apaga y vámonos. Pero en el otro sentido, ¿no? De tomar una cervecita, bien, pero es que el tabaco no aporta nada de eso, ¿no? Y hay gente, nada, y hay gente, doctor, que dice, yo fumo poco, yo no, me fumo tres, Mira, cuatro no cigarritos. hay fuma poco, No, no hay ¿no? fuma poco. No hay fuma poco porque es como si tú dices, va, mm, pasa menos si yo le doy a mi hijo una hora de 4 minutos o de 40. O te lo mata de esa manera, ¿entiendes? O sea que, entonces, un cigarrito solo, pues, hombre, ya de entrada te está irritando todo, te está irritando todas las mucosas. Ya de entrada te está metiendo ahí, pues, todos esos alquitranes que tú has dicho, todas esas cosas. ¿Qué son los alquitranes? Pues los alquitranes son, todos conocemos las calles, ¿no? De Ujú. alquitrán. Bueno, pues tú eso realmente, ponlo en los pulmones, o sea, verlo recubriendo toda la parte de dentro, que es un tejido. O sea, si tú vieras las tuberías de los pulmones que llegan hasta los alveolos, para que se produzca el intercambio de oxígeno entre la sangre el aire que inhalamos, tú llegas, tú dices, pues este tejido es, no sé, blandito, terciopelo, es tenemos todo ese sistema está fabricando una especie de moquillo que va haciendo que cuando va los pelillos del terciopelo, eso que he dicho, va hacia arriba, pues, y va limpiándonos permanentemente los pulmones. Bueno, pues con ese alquitrán, eso, como si los pelillos estuvieran en la calzada y le echamos el alquitrán por encima. Ya eso no sirve, eso termina siendo una porquería entre eso eh, y la defensa del organismo frente a semejante agresión, que hace que esas celulitas aterciopeladas se transformen en células más duras, como la de la piel, ¿no? Que tienen que soportar el flote y todas esas cosas, ¿eh? Pues hace que en un momento dado y todos los cancerígenos que se toman con la aspiración del tabaco al final acaban en eso, en cánceres, o bien destruyendo el pulmón, porque las paredes de los alveolos son paredes finitas, y entonces pues eso poco a poco se van rompiendo y se van rompiendo y van haciendo cavidades, no van siendo muchísimos millones de cavidades de 1 milímetro cúbico, sino que van haciendo van tendiendo a hacerse una sola cavidad como si fuera una bolsa del súper. ¿Qué pasa? Que eso tiene como superficie, tiene muchísima menos superficie una bolsa grande que millones de bolsas chicas. Y son a través de esa superficie a las que se llega el intercambio del oxígeno y el anhídrido carbónico. Otra cosa que tú has dicho, bueno, pues aumenta el CO el monóxido de carbono de la sangre. ¿Qué es el monóxido de carbono? Porque te dices, bueno,
Pues de las cosas que se muere la gente cuando aparece en una noticia, han muerto unas personas en la ducha porque resulta que había una mala combustión de lo que sea. O resulta que antes, cuando había las estufas esas de carboncillo, de eso, pues también se ardían mal y se producía eso, anhídrido carbónico. Ese es el problema. El anhídrido carbónico normal en la sangre va disuelto en la sangre, ¿no? Mientras que el oxígeno va pegado a la hemoglobina, al pigmento rojo de los glóbulos rojos. Bueno, pues esa hemoglobina, cuando llega a los alveolos, es muy fácil de retirar de la hemoglobina, no, el oxígeno es muy fácil de retirar de la hemoglobina cuando llega a los alveolos, ¿no? Intercambiarlo entre el interior del alveolo, entre el aire que entra al, a la hemoglobina y ahí se queda, ¿no? Se queda y ya está, y sigue por la sangre ya oxigenado. Mientras que el monóxido de carbono no, el monóxido de carbono se queda ahí, donde se tiene que pegar el oxígeno, se pega el monóxido de carbono. Y ese no hay Dios que lo despegue. De forma que cuando pasa por el alveolo, se queda pegado, no entra oxígeno y la sangre se vuelve inútil para el transporte de oxígeno, con lo que te muere, al final te muere. Y cosas así, ¿no? O sea que no hay por dónde coger el tabaco. Dicho esto, doctor Bellón, hay una cosa muy importante también al respecto de cómo afecta el humo del tabaco a quienes no fuman, porque los fumadores pasivos, especialmente niños y mayores, pues bueno, yo no fumo, vale, no fumas, pero es que estás al lado de tu padre o de tu madre, vives en tu casa, estás en el salón viendo televisión o lo que sea, y estás tragando humo del tabaco. ¿Cómo afecta? Pues mira, de la misma forma, lo que pasa es que nos hemos dado cuenta tarde, ¿no? Porque eso hace veintitantos años, cuando se empezó a decir, oye, que en los bares, en los sitios donde se juegan los aviones, pues tú ahora ves una película y gente fumando en un avión o en el autobús o o en el bar y ya no te entra en la cabeza, ¿no? Cuando tú entras en un bar o en un ascensor y hueles el tabaco, pero hasta entonces, hasta hace veintitantos años, pues, no sabía. Y es que es lo mismo, o sea, dosis baja, ese humo que queda residual en el, en el ambiente de sitios cerrados, pues llega a ser la misma, ¿no? Porque encima de que tú no fumas, estás fumando, estás inhalando todas las sustancias nocivas que se mantienen en el aire después de que alguien ha fumado, pues tampoco tiene sentido, ¿no? O sea, que empieces tú, que te digo yo, que como pasa cuando tienes la nicotina dosis baja, ¿no? Que tiene disminución del apetito, que le puedes marear un poquito, que tiene un poquito de náusea. Pues eso no. Y a largo plazo, si resulta que te da mucho tiempo a sitios donde hay una concentración de humo suficiente, al final acabas teniendo las mismas complicaciones que pueden tener los fumadores. Mm. ¿Qué señales indican que una persona tiene dependencia de la nicotina? Pues eso es simple. Vamos a ver. Está desde. Vamos a ver, hay los adictos a la nicotina se creen que el tabaco les tranquiliza y es justo lo contrario. O sea, la adicción lo que hace es cuando te falta nicotina en el cuerpo, ¿eh? Es lo que hace que te ponga nervioso. Entonces, te fumas un cigarro y claro, estás metiéndole la nicotina que te falta porque eres adicto y entonces te calma. Eso no es que cambie no es que te relaje el tabaco, es que es lo que te quita la adicción al tabaco precisamente cuando te falta el tabaco, ¿no? Ujú. Entonces, pues, Sí, le preguntaba ¿cuándo vas a qué ir señales... al médico? Pues Eso. cuando tú notas que no eres capaz de dejar de fumar. Ujú. O sea, si tú llegas y dices, voy a dejar de fumar, y resulta que al cabo de 6 horas ya no haces más que pensar en el tabaco, no resulta que empiezas ya
a ponerte nervioso, a estar, lógicamente, hay personas incluso que llegan a despertarse por la noche para fumar, ¿no? Entonces tú Bueno, dices, "Es que para eso no fumar tiene". y mirar y tener a lo mejor un cigarro o dos y venir, eso me ha pasado a una persona que conozco, y venir desde un campo lloviendo de noche al pueblo a comprar tabaco porque solamente tenía 2 cigarrillos en el paquete y fuera a hacerle falta más. Sí, es de las pocas cosas que hacen que la gente haga eso, o sea, que salga con una noche de perro lloviendo lo que no hay en los escritos, y que vea que le quedan 2 cigarros y hasta mañana no, y son las 12 de la noche y sale a por tabaco a donde sea. Eso no vamos, si con eso no dices tú que eres un adicto. Mm. Vamos ahora con otra parte, vamos a hablar de la parte en cuanto a los cambios positivos que experimenta el cuerpo cuando una persona deja de fumar. Hombre, a ver, ahí tiene unos cambios positivos buenísimos. Porque primero, es que, mira, vamos a ver. ah, el fumador no se da cuenta, pero cuando deja de fumar, bueno, las primeras horas lógicamente se nota menos, ¿no? Porque resulta que baja la frecuencia cardíaca ya, porque el tabaco sí, la nicotina y todo eso aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan las palpitaciones, aumenta la presión arterial, todo eso. Bueno, pues cuando ya empieza, ya no fuma durante 20 minutos, a los 20 minutos ya empieza a bajar la presión arterial y empieza a bajar la frecuencia cardíaca. Pero después, bueno, ya cuando ha pasado mediodía, ya esa sangre ya está más limpia, ya tiene menos monóxido de carbono en la sangre, y entonces hay más hemoglobina que pueda transportar oxígeno. Eso tampoco lo nota uno divinamente, pero los órganos sí, tus órganos están recibiendo una mejor oxigenación, por lo tanto, pues ya va mejorando mucho, ¿no? Y ya, pues incluso, fíjate, a las 24 horas ya empiezan a mejorar el riesgo de infarto. Y empiezan ya los pulmones a refuncionar un poquito, porque hasta entonces hay mucha tos, mucha de esas, pero a partir de las 24 horas puedes empezar ya a limpiar y a expulsar moco y residuos del tabaco. ¿Qué te digo yo? Pues, ya, curiosamente, pues ya cuando pasan 2 o 3 días, tú dices, coño, esta comida ya sabe a algo, porque es que antes han perdido el gusto y el olfato. Ujú. Por ejemplo, y empiezan a regenerarse terminaciones nerviosas, y entonces a partir de ese tiempo pues ya prácticamente ya no tienen nicotina en sangre. Y ya, pues, sí, pues venga, vamos a irnos más tiempo, a 2 o 3 meses. Está la circulación sanguínea está mucho mejor, pero tú ya no te notas que el esfuerzo te cuesta menos, que ya los pulmones funcionan mejor, que ya puedes respirar mejor, que ya las caminatas, una caminata que antes te costaba la misma vida, ya no eso, y que además empieza a mejorar de la tos, que empieza a toser menos. Ujú. Entonces tiene ya más energía, puedes mejorar también el sueño, notar menos más cansancio, todo eso. Después ya, ahora vamos a seguir de eso, venga, ya, vamos a poner que ya pasa más de medio año, bueno, pues todo ese tejido pulmonar que decía yo, que son el tejido ese como de terciopelo, que tiene como escobitas que van limpiando los bronquios, pues eso se va recuperando. Y entonces la tos se va haciendo mucho menos importante. Y por lo tanto, como ya los pulmones están mejor, pues ahí se infectan menos. Porque ya toda esa flema que se tenía antes, ahora ya se va teniendo mucha menos. Y la flema ahí permanente, lo que único que hace es infectarse, porque todo lo que se acumula en el cuerpo sin deber, se acaba infectado. Bueno, pues esos van mejorando mucho, ¿no? Y ya pues, que te digo yo, a partir del año, de los 5 años, pues
ya van bajando los riesgos de enfermedades coronarias, los riesgos de ictus, los riesgos de infarto de miocardio, los riesgos de cáncer. Por ejemplo, a partir de los 10 años, de los 15 años, pues ya el riesgo de tener un cáncer, que el riesgo, ese 90% de posibilidades de, de que seas cáncer, bueno, no es así, sino de que tú, si coges un cáncer de pulmón, ese 90% sea por culpa del tabaco, ya ha desaparecido, ya tienen las mismas posibilidades que cualquier otra persona que no haya fumado en su vida. Así que, mira qué bien, ¿me Bueno, entiendes? O sea sí. que todo eso va poquito a poco, progresivamente, aparte de que, lógicamente, hay cosas que no se notan tanto, pero que sí ocurren, que son, por ejemplo, que la salud dental sí va mejorando, y que el aspecto de la piel pues también está mejorando, que la erección y la fertilidad mejora, curiosamente, y todas esas cosas. Así que esas son eh, cosas que no se fían tanto, que no, pero que están ahí. Muy brevemente, doctor Bellón, es que me gustaría hacerle varias preguntas más, pero no me da tiempo. Entonces, una cosa solamente y en 2 minutos, si puede ser. Entre los jóvenes ha aumentado el uso de los vapeadores. ¿Son realmente menos perjudiciales que el tabaco tradicional o igual de perjudiciales? Nada más, hay demasiadas cosas en los vapeadores, hay demasiadas sustancias que son también muy dañinas, que tampoco se han estudiado la mayoría y además hay vapeadores con nicotina. Hay muchas veces que tienen más nicotina que el propio cigarrito. Por lo tanto, y además como resulta que, que tú te fumas un cigarro y el cigarro se acaba, lo apagas y ya está. Mientras que puede durar todo lo que dure la batería que lleva. Entonces puede tener pues una dosis excesiva de nicotina en el cuerpo, y eso puede causarte mucho daño. O sea, una dosis alta de nicotina por culpa del vapeo, pues te puede dar eso, una salivación excesiva, empezar con dolor abdominal, con confusión, con debilidad muscular, con dificultad para respirar, con arritmias, con convulsiones. O sea, todo eso te lo puede dar una dosis excesiva de nicotina, que básicamente tú la puedes pillar a costa básicamente del vapeo, porque no te limita tú puedes estar vapeando todo el tiempo y no, aparte de eso, de que se están estudiando y hay muchísimas enfermedades que están apareciendo, neumonitis y cosas, y otras enfermedades pulmonares que están haciéndose por culpa del vapeo. Así que no, de inocuo nada. O sea que el vapeo es también perjudicial. Le voy a hacer dos preguntas. Una, de sí o no. ¿Me puede contestar a la siguiente pregunta en 1 minuto? A ver, Sí, venga, a venga. ver. Rápido. Desde la atención primaria, ¿qué herramientas o tratamientos ofrecen a quienes quieren dejar de fumar? Bueno, pues ofrecemos primero cursos. Hay una cuestión. Lo primero y fundamental es que la persona que quiera dejar el tabaco esté concienciada de que va a dejar el tabaco. O sea, no hay una pildorita milagrosa que diga yo me tomo esto y ya es que ni se me ocurre pensar en el tabaco. No, primero tú tienes que estar consciente de lo que vas a hacer. Elegir el momento, o sea, elegir el momento. Tú no puedes ponerte a dejar un hábito sin que en un mal momento, ¿no? O sea, tú te estás divorciando y en ese momento dices, pues voy encima a dejar el tabaco. No, tienes que elegir un momento en el que digas, tú puedo soportar esta presión, porque siempre hay una presión. Aparte de eso, pues podemos recomendar cualquier de eso, desde los parches de nicotina, de los chicles, todas esas cosas, y también pues alguna medicina que pues te puede también ayudar a no estar tan ansioso ni tan bloqueado como Tan estar dependiente. cuando eso. Pero lo primero y fundamental es
ser consciente de lo que uno va a hacer y estar bien concienciado. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Bellón, por esa brevedad y por la explicación tan magnífica que nos ha dado hoy. Muchas gracias. De nada, Hasta vosotros. luego. Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía.